Buen día a todos. Mi nombre es Pedruceo Alvarado Méndez y voy a presentar este trabajo de resultados de modelado y estimación de un motor de corriente directa en presencia de incertidumbre. El trabajo estará dividido en 5 puntos: motivación y planteamiento, modelado del motor de OCD, observador y descritización, resultados y conclusiones. En el primer punto vamos a hablar sobre la motivación y el planteamiento del problema, donde empezamos que estaremos trabajando pues con la representación física de un motor CD, donde pues principalmente se enfoca en la corriente directa. La plataforma clásica del modelado, simulación y control automático, acoplado a una dinámica eléctrica con una dinámica mecánica, y pues esto nos va a permitir estudiar su respuesta transitoria, discretización y estimación de estados, y así tener un buen funcionamiento para obtener los resultados deseados. Como planteamiento del problema, tenemos que los parámetros nominales no siempre representan la operación real del motor, ya que los parámetros, por lo general, los fabricantes en las hojas de especificaciones son estáticos y no representan con precisión la operación continua de las máquinas. Por lo tanto, las variables como la resistencia eléctrica cambian drásticamente con el incremento de la temperatura, y los coeficientes de fricción varían debido al desgaste mecánico natural. Y las inercias pueden verse modificadas por la carga acoplada. Por lo tanto, operar un sistema asumiendo que sus parámetros son constantes e idénticos a los nominales. Continuaremos con el modelado del motor CD. Como primer paso fundamental es la estructura de el modelo matemático del motor de CD. Como les había comentado, estaremos trabajando con la unión de un sistema eléctrico y de un sistema mecánico, por donde tenemos el voltaje de armadura a través del tiempo, y pues la función de cada uno de los elementos. Que el voltaje, en este caso, tenemos su representación de la resistencia por la corriente, el inductor, como podemos observar este punto, y el comportamiento del motor. Y el subsistema mecánico que tenemos estos puntos. Todo igual en relación al voltaje con la corriente y su comportamiento a través del tiempo. En sus sistemas eléctricos se rige bajo la ley de los voltajes de Kirchhoff, determinando así que el voltaje de entrada es igual a la caída de la resistencia de armadura más la caída de inductancia más la fuerza electromotriz de inductancia, la cual es proporcional a la velocidad del motor a través de la constante electromagnética, denominado Km. Por otro lado, tenemos el subsistema mecánico, que su parte fundamental pues, se basa en la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, donde nos menciona que el torque motriz generado por las corrientes es igual a la inercia del rotor por su aceleración, más las pérdidas por fricción viscosa y cualquier torque de carga externo que actúe como perturbación. Entonces, basándonos en estos puntos, es los que vamos a llevar a cabo dicho trabajo. Ok. Considerando los puntos, nosotros vamos a tener el siguiente espacio de estados. A partir de esas dos ecuaciones diferenciales, que si se pueden ver, pues tenemos ecuaciones de primer orden, nosotros vamos a armar nuestras ecuaciones. Entonces vamos a unir las ecuaciones de tal manera que nosotros obtengamos la representación de espacio de estados, donde nuestra x1 y nuestra x se van a dividir en dos puntos, x1 y x2, y vamos a tener dos entradas. Y por lo tanto, la representación de espacio de estados queda de la siguiente manera, donde todas estas son las constantes que se van a estar variando con los estados del sistema, y todas estas constantes son las que se van a afectar por la entrada. Y por lo tanto, solamente vamos a estar conociendo las dos salidas del sistema, tanto la corriente y la de omega m. ¿Bien? Bueno, aquí los estados que tenemos es el voltaje
Perdón, es la corriente de armadura y la velocidad angular del motor. Y nuestras entradas que tenemos es el voltaje de alimentación y el par de la carga. La ventaja de esta estructura es que el sistema de esta manera condensa toda la física del motor en matrices compactadas, facilitando así la aplicación de las teorías de control lineal y posterior en el diseño de algoritmos de observación. Como su representación inserta del mismo sistema, o sea, el caso práctico, nosotros, para nuestro estudio tenga un valor práctico y realistas, introducimos variaciones métricas acotadas por el modelo nominal. Como se aprecia en la tabla 1, consideramos cotas de simulación en un escenario de operación severo pero realista, variando de hasta un 10% la resistencia debido a los cambios de temperatura, un 5% de inductancias por la tolerancia de manufactura y 8% a las constantes KM, un 10% a la inercia y hasta un 15% de variación en el coeficiente de fricción viscosa debido al desgaste de los componentes. En un modelo real, entonces, a esta estructura donde las matrices nominales A y B se ven inyectadas con variaciones delta, en este caso de A delta y B delta, gobernadas por un parámetro de incertidumbre, ρ, que es la ρ acotada, entre -1 y 1. Entonces, estas son las modificaciones de cota que estamos haciendo para cada parámetro, por lo cual se va a ver afectando a nuestro sistema. Y pues principalmente aquí tenemos la cota que estamos poniendo los límites y pues su modelo equivalente es el siguiente, donde tenemos la A principal inicial más el delta de A que se ve afectado por el ρ y va a estar multiplicado por nuestros estados y de nuestra nueva entrada que va a ser las entradas iniciales más el delta de B que se está enfocada con ρ y multiplicado por nuestras entradas. Como el siguiente punto tenemos observador y discretización. Ok, la retención del orden cero, en este caso, para esas simulaciones simplemente considerando un tiempo de simulación de 0,001 segundo. Nuestro modelo discreto debe conservar la dinámica dominante del sistema continuo para el periodo de muestreo elegido. Por lo tanto, nuestro modelo queda de la siguiente forma las ecuaciones. Tenemos que xk más 1 es igual a AD de x de k más BD por U de k, donde la salida y de k es igual a CD por los estados x de k, y donde nuestra AD es igual a E elevado a la ATS y nuestro BD, que es con la entrada, es igual a la integral que va de 0 a TS por E a la A tau multiplicado por B por la derivada de tau. Ok, entonces esas son las representaciones de discretización de nuestro modelo. Por lo cual tenemos el siguiente diseño del observador. Aplicaremos un observador Lomberger y una alternativa para las incertidumbres. Con el observador nominal tenemos nuestros estados, nuestras entradas, y aquí la diferencia que estamos agregando la diferencia de las salidas del sistema con la salida del observador y que se está multiplicando por una ganancia, que en este caso es la ganancia de L. Es sumamente importante destacar que una de las mayores ventajas de esta propuesta es que el observador está programado utilizando única y exclusivamente las matrices nominales del diseño, o sea, A0 y B0, y la matriz de salida C. Eso significa que el observador corre digitalmente ignorado por complejos de los cambios o perturbaciones físicas reales que están ocurriendo dentro del motor en tiempo real. La corrección del error de estimación se realiza inyectando la diferencia entre la salida real medida y la salida real estimada, ponderando así una matriz de ganancias L. Y tenemos la dinámica del error, que esta dinámica es la que tiene siguiente, que es la diferencia entre el estado y el estado estimado. Analizar matemáticamente la dinámica del error
deducimos que está directamente acoplada a las incertidumbres de sistemas. Si logramos asegurar que la matriz de diseño sea una matriz de Hurwitz, es decir, que los polos están estrictamente estables, podemos demostrar formalmente que el error de estimación satisfaga una cota de estabilidad de tipo entrada-estado. Eso nos garantiza que de forma analítica que el error no divergerá, sino que se mantiene confiado dentro de una región residual predecible. Para evaluar cómo mitiga esta región el error, propusimos dos configuraciones de ganancias dentro de la investigación, una ganancia moderna y una ganancia significativa más alta. Ujú. Ok, aquí tenemos las dos ganancias. La ganancia moderna, que en este caso es de 302, y la ganancia alta, que es de 2500. Entonces, esa es la que nos va a ayudar a que satisfaga esas condiciones. Como resultados, tenemos que, pues obviamente, considerando los parámetros nominales del motor y sustituyendo los valores, tenemos nuestras matrices nominales, que vemos aquí, y tenemos las entradas también de nuestro sistema, partiendo siempre de las condiciones iniciales de cero. Y tenemos las siguientes salidas. Como respuesta nominal, la comparación del modelo continuo con el modelo discreto. Vemos que el modelo discreto sigue igual al comportamiento del modelo continuo. La diferencia que vemos es que obviamente como el modelo discreto toma muestreos y cada muestreo, en este caso, pues habíamos comentado que era 0,001 segundo, entonces parte tiene varios puntos de salida, que quiere decir que si nosotros vamos a analizar 0,1 tiempo de salida, eso se divide entre 0,001, perdón, y tendríamos todas las muestras de nuestro sistema. Por lo tanto, podemos analizar que el modelo discreto que estamos analizando cumple con con el comportamiento de un modelo continuo. O sea que no se ve afectado por el sistema y sigue bien la respuesta del sistema. Vemos aquí la salida de la corriente de armadura y del otro lado tenemos la velocidad angular, que si se dan cuenta podemos observar que con el paso del tiempo los sistemas convergen de manera correcta y son estables. Entonces, ahora sí, vamos a interpretar ahora con el estado estacionario, donde tenemos que nuestra x SDS es de una matriz de 5,68 y 291,84 y nuestra matriz x SSDD es aproximadamente igual. Con esto, el arranque de la corriente alcanza un pico aproximado de 48,6 amperes, alrededor de 0,008 segundos, y después disminuye hacia su valor estacionario. Por lo tanto, la estabilidad, en este caso, y los polos discretos se encuentran dentro del círculo unitario. Y esto es lo que podemos observar, que siempre, obviamente, aquí vemos que la corriente llega a un punto máximo de 48,6 amperes. Mm. Ahora bien, vamos a considerar una estimación bajo incertidumbre paramétrica. Vamos a ocupar la planta real de perturbada, o sea que ya con unos valores que se encuentran desgastados, por decirlo así, consideramos para los estados del sistema condiciones iniciales cero y para el estado del observador consideramos una condición inicial de 50 y menos 50. Para esta prueba, todos los parámetros se desplazan simultáneamente hacia el valor extremos dentro de sus cotas. El observador va a mantener el modelo nominal A0 y B0. Entonces, vamos a ver si el observador es posible de estimar el comportamiento original del sistema. Como podemos observar, obviamente tenemos diferentes condiciones iniciales. Vemos que tenemos con 50 para cada uno. Y ahora sí, vemos que el observador sigue al sistema real, tanto para la estimación de la corriente de armadura,
Vemos que con el paso del tiempo y converge, no le toma ni medio segundo ni 0,001 segundo, converger correctamente a la posición del sistema. Y la velocidad angular, igual, al cambiar la condición inicial, logra su seguimiento y lo estima correctamente al sistema original. Por lo tanto, podemos ir viendo que su diferencia o el error es muy pequeño. Y aquí tenemos la comparación de los errores. Tenemos que la ganancia moderada en este comportamiento es la gráfica de error y la segmentada de color rojo es la ganancia alta, que es la que vemos de este lado. ¿Qué quiere decir? Que con una ganancia de 300 el error disminuye, pero se conserva una región residual mayor. Y con una ganancia de 2500, una ganancia alta, la convergencia inicial es más rápido y la cota residual es reducida. Entonces vemos que se logra estas diferencias. Con una ganancia moderada, pues sí logra converger, pero pues le cuesta un poco más abajo. Y obviamente si tenemos ganancias más altas, pues se convierte más rápido y su error puede ir disminuyendo. Entonces, lo correcto igual sería buscar un punto medio entre estas dos ganancias para que encontremos un error de cero. Bien. Y pues como conclusión de ese trabajo, se desarrolló un modelo continuo, discreto e incierto de un motor de corriente directa y la discretización con tiempo de simulación de 0,001 segundos redujo adecuadamente la dinámica continua y conservó la estabilidad. El observador Lumberger nominal logró seguir la corriente y la velocidad aun cuando la planta operó con parámetros perturbados y una ganancia alta redujo la cuota residual del error, aunque debe evaluarse cuidadosamente ante el ruido de medición. Como trabajo futuro, se propone que con un control digital de velocidad o posición, considerando un pedido discreto, realimentando los estados, control óptimo o robusto. También estimación explícita del par de carga y rechazo de perturbación. También se puede considerar la inclusión de ruido de medición, identificación paramétrica y diagnóstico de falla. Y finalmente la validación experimental en una plataforma electromecánica real. Pues bueno, eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias.